Para muchas personas, bueno, un sello, ¿qué significa un sello? Pero para ti, ¿qué significa Es un un sello? pedacito de Cuba, por eso a veces cuando veo personas que han querido vender colecciones o que han querido vender lotes que tienen, digo, los compro porque no me gusta que estén por ahí regados. Cuando puedo los compro, ¿no? Pero no me gusta que estén por ahí, que no caigan en las manos que deben de caer. Ninosca Pérez es una de las voces emblemáticas del exilio en Miami en su lucha por una Cuba libre, pero igualmente reconocida por su obra artística, en la cual ahora también mezcla una valiosa colección de sellos cubanos que atesora desde niña con su colección de pinturas. Esa que desde el año 2010 expone y vende en su estudio Galería Arte por Ninosca, que recibe cada año miles de visitantes en la Galería Futurama de la famosa calle 8 de Miami. Mi abuelo coleccionaba sellos, entonces siempre me enseñaba la belleza que había dentro de los sellos, las historias que había dentro de los sellos. Si te pones a mirar los sellos de la República, cuentan la historia de Cuba. Y creo que es algo tan personal y particular de cada país en sí, ¿no? La importancia que le da a ciertos temas. Y Cuba, después de eso, por supuesto, siguió emitiendo sellos y hay algunos muy bonitos, pero te das cuenta que ya es un papel barato, que ya no tenía la calidad de que tenía aquel sello grabado, que era representativo de esa carta que viajaba el mundo entero. Siempre me ha gustado pintar y colecciono sellos desde que era una niña, y tengo casi toda la colección desde la colonia hasta la República. Me faltan obviamente algunos sellos muy costosos o importantes. Yo los he ido coleccionando. Los que mi abuelo tenía los pudo traer porque no pudimos sacar nada, pero pudimos de alguna manera algunos baúles que mi abuela puso todo lo que un exiliado no necesita. Las batas de bautizo, los manteles, para cuando se casaran las nietas, los trajes de comunión, todo lo que no necesitó un exiliado, ella logró sacarlo, cosas muy personales. Y ahí pues venían los sellos. Ninosca habla con emoción de esa colección de sellos que comenzó a conocer en la isla gracias a su abuelo. Para ella demuestran cómo los sellos en aquella Cuba de la República reflejaban un orgullo nacional por ese país antes de la llegada de la dictadura de Fidel Castro en 1959. Además se iban destacando cosas, por ejemplo, el primer avión, el primer vuelo que cruzó el mar. Hay fechas conmemorativas de muchas cosas, de la Cruz Roja, de cuando se unieron a Naciones Unidas, de la propia UNESCO, que muchas personas creen que estas cosas vinieron después, no, estas cosas eran de antes. Y cómo se resaltaba, por ejemplo, los médicos, a las enfermeras, los sellos de la guerra, que son muy interesantes, de cuando la Segunda Guerra Mundial. Hay uno que es un sello precioso, que es como los afiches que habían aquí que eran con el tío Sam. Bueno, pues esta es una mujer advirtiendo que hay una quinta columna que puede estar escuchando. La calidad, por supuesto, la manera que eran hechos. Te digo, el papel no es una imagen impresa en papel, es un grabado. Y eso, por supuesto, que me imagino que era más costoso, pero creo que éramos un país que estaba orgulloso de los logros que tenía y eso era lo que demostraba. Yo creo que si algo traen las revoluciones es como la hojarasca, ¿no? Se lleva todo lo bueno y lo que sube es lo peor, y esto es lo que subió, la mala calidad, lo improvisado, el que la persona tuviera que ya no pudiera disfrutar lo que hace una vida agradable. Y yo creo que eso es lo que marcó esa república de antes. Lo ves hasta en su arquitectura, en lo poco que queda de ella, a lo que quisieron reducir al cubano, lamentablemente. Ninosca nos cuenta que no fue hace mucho tiempo que decidió unir el arte de los sellos que colecciona con el de sus pinturas. Dice que cada vez que vende una obra con uno de esos sellos, solo pide que sea para alguien que lo vaya a atesorar como ella lo ha hecho por tantos años.
no hace mucho empecé y dije, bueno, qué cosa tan bonita poner el sello dentro de un pequeño vitral, ¿no? Que estás mirando un vitral en Cuba, una ventana, y de pronto ves ese sello que es una obra de arte. Me encanta mezclar el sello con el arte hasta cierto punto. Entonces a veces hay un sello muy lindo de la Virgen de la Caridad que a veces lo he puesto y he pintado alrededor. Y dije, déjame hacerlos también con algunos sellos. Por ejemplo, tengo una serie del el centenario de la bandera y ponerlos como en vitrales y cosas así. Y me encanta porque creo que el sello es algo tan único, si se quiere, tan original, y sobre todo para un cubano fuera de Cuba, tener una de esas joyas, porque realmente los sellos de la República son prácticamente grabados. Que me encanta mezclarlos y nada, me gusta la unión de ambos. Específicamente la de la bandera, como la ves aquí, que está en un vitral, son diferentes aspectos de lo que fue la bandera. Por ejemplo, esta, mira lo último que queda ya antes de rendirse es sacar la bandera. Y yo creo que eso dice mucho del tema de Cuba, ¿no? La bandera se ve tan linda. No sé, me emociona pensar que cuando una carta viajaba el mundo, viajaba con esa bandera cubana o viajaba con una buena representación de lo que era la bandera cubana. Aquí tienes este también, que es un desembarco con la bandera cubana. O sea, es algo que nos representa, que nos caracteriza, y me encanta unirlos en las cosas que pinto. Los sellos que ubicas en estas obras son sellos originales. ¿Cómo es esta interacción? En las obras originales he puesto sellos originales, en las copias pues son copias de los sellos. Y cuando esos sellos se van en esa obra, ¿cómo te sientes? No, siempre los encomiendo a que vayan a un buen hogar que los reciba con cariño y les dé el valor que tienen. A la obra artística de Ninosca le distingue el protagonismo de la Virgen. Ella afirma que no sabe bien por qué cada vez que piensa en hacer una pintura, piensa primero que todo en las vírgenes. ¿Cuándo empezó en ti esa necesidad de pintar? Bueno, siempre he pintado, siempre... Pero a una edad determinada, chiquita. Sí, desde chiquita pintaba y después fui pintando, pero siempre a veces pintaba y donaba las cosas para amistades, subasta, alguna causa. Y un día, bueno, hace ya como 15 años que dije, me lo voy a tomar en serio. Y comencé a pintar. La galería ya lleva 13 años aquí o 14 en la pequeña Habana. Y empecé a hacer shows como Cubanostalgia y cosas así. Y me di cuenta que al público le gustaba la obra. Y eso por supuesto que te entusiasma mucho. Comencé pintando figuras que eran cosas más bien cubanas, una paloma, un caracol con los colores de Cuba, pero entonces empecé a pintar vírgenes, pinto muchas vírgenes, no me preguntes, a veces voy a pintar otra cosa, pero me sale la Virgen. Y entonces caras, rostros que me parecen cubanos, criollas, habaneras, gallos cubanos, cosas que tienen mucho que ver. Yo creo que para mí pintar es una especie de añoranza, de nostalgia, de revivir los colores que conocí de niña. Yo soy muy devota de la Virgen, pero la Virgen es muy curiosa porque yo pinto muchas vírgenes y cada una pues tiene un manto distinto. Y mi mamá siempre decía, pero bueno, la Virgen te va a decir a ti quién eres tú para cambiarme el vestuario, ¿no? Pero yo la pinto como me la imagino. Y a veces vienen las personas a buscar una Virgen y entonces tú ves que están y no deciden. Y me dice, ¿cuál me llevo? Y digo, no, ella es la que te va a escoger a ti, tú no la vas a escoger a ella. Y así es, ¿no? Se van con una Virgen que es la que, por alguna razón, no era la que venían a buscar, pero es la que la Virgen escogió que se llevaran.
empecé a pintar y dije en el programa que tenía una galería, todo el mundo se puso bravo conmigo y me empezó a llamar y me dijo, tú procura no dejar de hacer el programa porque vayas a pintar. No, pintar es mi terapia. Yo creo que yo tengo una vida muy intensa con lo que es el programa de radio. Y pintar es como mi terapia. Ahí está la calma, ahí está el escaparse por un tiempo y estar en otro mundo. O sea que para mí es una terapia. Me encuentro cosas así de Cuba. Un libro de Lecuona, de danzas cubanas, del año 37, original. Pero estaba, por supuesto, bien deteriorado. Ya no era un libro, eran pedazos de... Dije, bueno, voy a cortarlos y hacer en los diferentes, las diferentes hojas, pintar a la Virgen. Y es una serie que yo hice que se llama Búscala. Y esa serie, cuando yo era niña, empecé a padecer de asma. Y entonces a veces no podía jugar, me tenía que quedar tranquila en la cama porque me sofocaba. Entonces mi mamá, me imagino que para inventar algo en que entretenerme, pegaba una virgencita chiquita en el papel que había en el cuarto que era floreado, y ella decía búscala. Y entonces yo por lo menos me entretenía a ver dónde la había puesto. Y esa serie le puse búscala porque yo creo que uno debe de buscar a la Virgen en las buenas, en las malas, cuando las aguas están turbias, cuando las aguas están calmadas, en todos los momentos. Yo sí creo en la protección de la Virgen. Y wow, esa serie, esa virgencita es de esa. Entonces puse en las notas de la música de tu vida, búscala. Conversar con Ninochka y no hablar sobre su gran pasión, la libertad de Cuba, sería un pecado. Hoy nos rememora aquel momento que tuvo que salir de su tierra siendo una niña, tras la llegada de la dictadura de Fidel Castro, y cómo ese momento marcó para siempre su decisión de no callar nunca más su boca ante nada. La vez que me fui, era una niña y fue traumático en todos los sentidos. ¿Qué edad tenías? Tenía 8 años, pero había venido ya el 1 de enero, mi papá se había ido esa noche, que se fue Batista, se fueron, y entonces lo que vino después me bastó para saber lo que era el comunismo y lo que eran las revoluciones. Yo crecí viendo los fusilamientos en la televisión. Eso, bueno, no crecí, fueron 6 meses que estuvimos ahí, o 5, hasta que nos pudimos ir. Y las turbas afuera de mi casa, cuando me dicen las turbas empezaron en Mariel, le dije, no, perdónenme, empezaron en el año 59 y los saqueos de las casas. Y lo más triste es que tú veías a personas que los veías por la mañana a veces esperando un favor de mi padre, que se los daba, y después eran los que te estaban pidiendo la cabeza. Así, yo no sé lo que pasó en Cuba, pero fue horrible. Y esa etapa fue difícil, pero fue una lección valiosísima, ¿no? Y me recuerdo que mi mamá nos dijo, no pueden ni llorar cuando se van y nos vamos de vacaciones. Yo sabía que vacaciones no era porque la cosa no estaba de vacaciones. Entonces tampoco sabíamos a dónde, no veníamos a Miami, veníamos a Fort Lauderdale, pero yo leí en un papel F.T. Lauderdale. Y yo decía, ¿cómo yo voy a decir que yo vivo en un lugar que este es un nombre tan horrible? Bueno, no podíamos decir a dónde íbamos. Y me quitaron, yo tenía una muñeca, una Mariquita Pérez, que era una muñeca española, pero se usaba mucho en Cuba, o estaban de moda, y me la quitaron, no me la dejaron sacar. Pero mi hermana, que tenía como 2 años, llevaba un peluche y le arrancaron la cola al peluche, le metieron la mano a ver si llevábamos cosas adentro. Pero la perreta que ella dio fue tan grande que le devolvieron el peluche, y yo, como me dijeron que no llorara, me quedé sin llorar y sin muñeca. Y desde entonces decidí que no me callo la boca por nada. Extraño el no tener una patria, ¿no? El ser... Siempre voy a ser una niña refugiada, no hay manera que te quites eso. Extraño en que no poder regresar, que un régimen determine que yo soy una terrorista y me ponga en una lista. Bueno, eso me molesta, pero lo que no es que extrañe, sino lo que me duele. Me duele lo que le pasa a ese cubano que está
rehén de ese sistema. Me duele tener que escuchar, como escucho todos los días, madres cubanas que tienen los hijos presos, que lo llevo oyendo desde que tengo uso de razón. Entonces, todo eso, más que extrañar, me duele. Todos los días le pido a la Virgen por la libertad de Cuba. Y la dará, la concederá en el momento que Dios estime oportuno, pero no por eso uno deja ni de tener fe ni de dejar de pedir.